Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Fue Moisés el que liberó el pueblo de Israel de Egipto, quien dijo algo que cambiaría la historia de toda la humanidad. Habían muchas cosas que diferenciaban al pueblo escogido de Dios de todos los demás sobre la faz de la tierra. La ley, los milagros, las promesas, la fidelidad de Dios, muchas cosas. Pero Moisés está enfocado en una sola: la presencia de Dios. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Éxodo 33, 16. Es uno de esos conceptos que escuchamos a menudo: la presencia de Dios. Pero no siempre entendemos el impacto y el valor que tiene ese concepto para nuestras vidas. Por eso, Junio está dedicado a explorar 4 conceptos que realmente lo cambian todo, que nos enseñan el valor del tesoro que tenemos en nuestras manos. Hemos hablado de la eternidad, la clave para tener las prioridades correctas mientras estemos aquí, y de la mente de Cristo, la clave para resolver cualquier problema al cual nos enfrentemos. Ahora, te quiero invitar a que platiquemos de un concepto más familiar. Tan familiar que perdemos de vista lo que significa para nosotros. La presencia de Dios con nosotros es lo que nos separa, lo que nos hace distintos. Ese es el mensaje que entendió Moisés. Y desde ahí es algo tan raro, ¿no crees? Ellos habían salido de Egipto gracias al poder de Dios. Acababan de cruzar el Mar Rojo, acababan de recibir la ley, y lo que dice Moisés es que lo que los diferencia es la presencia. Para muchos hoy en día, la presencia de Dios es solo otro término que se lanza en las iglesias. No saben qué significa realmente, pero suena a algo bueno. Otros lo han identificado con ese sentimiento que tienen cuando están enfocados en la alabanza. Ese sentimiento de paz que los hace llorar, que los hace sentirse protegidos, acompañados. Esta debe ser la presencia de Dios que nos llena. Para otros, es un término teórico. Por supuesto que es importante, pero no es algo que vamos a sentir sino hasta estar literalmente en su presencia. Muchos dirían que la presencia de Dios es valiosa, pero lo que nos diferencia no puede ser solo eso. Tiene que ser la Biblia, la liturgia, el mensaje, nuestro carácter. Pero Moisés decía que la diferencia, lo que los separaba, era la presencia. Ahora, debemos aclarar algo. Dios es omnipresente. Eso significa que Él está en todas partes, todo el tiempo. No hay lugar en el que no se encuentre ahí. Pero aún así, vemos tantos momentos en los que Dios viene. Su presencia parece ser una forma de transmitir la idea de que Dios permite que seamos conscientes de Él. Y no solo nosotros, sino la misma creación a fin de ser transformada por su presencia. La Biblia tiene muchos términos parecidos. Por ejemplo, la respuesta de Dios a todo problema en el Antiguo Testamento es decir: voy a enviar lluvia. ¿Será porque toda solución involucra agua? ¿O será porque el agua representa su espíritu y la lluvia simboliza esa conciencia de su presencia en abundancia?
La presencia de Dios tiene un efecto tangible. En el Antiguo Testamento lo vemos a través de los profetas, porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos, reposaba en ellos, no era como nosotros. Hoy en día, el momento en el cual un creyente coloca su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo como sello y marca, y de ahí en adelante, ese Espíritu habita en su interior. En la antigüedad, el Espíritu venía y se iba, a pesar de que Dios es omnipresente. Reposaba sobre una persona para un propósito específico. A los profetas les permitía escuchar la voz de Dios, sanar personas y hacer milagros. Para los jueces les daba fuerza, valentía y sabiduría para liberar al pueblo de sus opresores. Para los reyes les da el conocimiento e inteligencia para guiar al pueblo. Este era el efecto de la presencia de Dios cuando el Espíritu venía y reposaba sobre alguien. Pero todo cambió cuando vino Jesús. Porque ahí vimos a alguien que no solo tenía el Espíritu sobre él para un propósito, sino alguien que llevaba el Espíritu de Dios con él. El Espíritu Santo no solo vino a reposar sobre Jesús como lo hizo con los profetas, sino que vino a habitar en su interior y permitirle hacer la voluntad de su Padre en la tierra. Y el efecto que tenía la presencia de Dios en Jesús era magnífico. Por ejemplo, el episodio donde sana a una mujer con una hemorragia continua. Ella había sufrido por 12 años y hace algo tan raro. Dice Marcos, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Marcos 5, 27 y 28. ¿De dónde se sacó esta mujer esa idea? La ropa de Jesús no era mágica, y en la antigüedad el Espíritu de Dios había estado siempre sobre personas, no sobre ropa. Claro, Jesús era increíble, pero ¿su ropa? ¿Es en serio? Al instante, la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Marcos 5, 29 al 34. Funcionó. En serio funcionó. Y de ahí en adelante las personas no solo se acercaban a Jesús para que él orara por ellos, sino también solo para tocarlo. Porque estaban convencidos de que había algo en la ropa de Jesús. La presencia de Dios tiene un efecto tangible, a tal punto de permitir que la ropa sane. Ah, Luis, pero eso fue porque era Jesús, o sea, él era Dios. Sí, por supuesto que es Dios. Pero él se limitó en su capacidad. Y lo que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque empezó a pasar con otras personas. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Hechos 5, 15, 16. La sombra. La sombra. No hay nada en una sombra.
Era la presencia de Dios sobre Pedro, a través de su Espíritu Santo, el que estaba causando todo esto. La presencia tiene un efecto tangible en la creación. Y más adelante pasa algo más extraordinario. Dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Hechos 19, 11 y 12. Ahora, no quiero que saques la lección incorrecta de esto. Estos fueron hombres increíbles, sí. Pero estos 3 milagros fueron hechos por la misma persona, el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios la que está causando todo esto. Cosas, por supuesto, ridículas, pero que reflejan el poder increíble y el efecto tan profundo que tiene la presencia de Dios sobre la creación. Con solo estar, las personas se sanan y milagros ocurren. Esa es la presencia de Dios que nos diferencia de todos los demás pueblos de la tierra. Y tú la tienes en tu interior. Si tú has puesto tu fe en Jesús, habita el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos. El mismo que ha hecho todo esto que te he hablado. En ti está viviendo. Bueno. ¿Y por qué no lo veo en mi vida entonces? Simple. Porque quieres vivir una vida según tus medios, según tus talentos, inteligencia, educación, popularidad. Quieres que todo sea según tus fuerzas. Y Dios va a respetar eso. Y te da la vida que has pedido. Una vida normal. Igual a la de los demás pueblos sobre la tierra. Pero si tú te sentaras a reconocer que es su presencia la que te llena y que desborda a fin de impactar el mundo a tu alrededor, si estuvieras dispuesto a ceder el control y permitir que Dios se lleve el crédito, si tan solo abrieras tu corazón a la posibilidad de que Dios te lleve a lugares donde no puedes sobrevivir por tu cuenta y lo necesitas a Él. Si tan solo dependieras, wow, el impacto que tendría la presencia de Dios en el mundo a través de tu vida. Lo cambiaría todo, porque ser llenos de su presencia trasciende lo que puede hacer un ser humano. Deseo que seas lleno de un hambre para ver su presencia transformar el mundo y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.